Bueno, invito a los invito al doctor Germán Román, viceministro de Agricultura. Ya está. Gracias. Al doctor Plinio Enrique Bustamante, coordinador del área minera empresarial del Ministerio de Minas. Al doctor Alan Jara, gobernador del Meta. Al doctor Armando Sarmiento, director de la Corporación Red País Rural. Dorotea Cardona del IDEAN. Y al doctor Rubén Valencia de Corpoí. Al igual que esta mañana, vamos a proyectar ya está, ya está el mapa número 3, que es el que nos va a ilustrar este pequeño contexto sobre el tema de la tarde. Ustedes ven en ese mapa que cobija toda la zona de la región, como la hemos denominado esta mañana, la región de los llanos, y ustedes aprecian allí que hay unas áreas en azul y otras en rojo. Esas áreas en azul y en rojo son las áreas de clara y definida vocación agropecuaria. En términos de dimensión del tema, tenemos que son prácticamente 5 millones de hectáreas de vocación agropecuaria que tiene la región de la Orinoquía o de los Llanos. Eso corresponde son 42 millones de hectáreas de la región de la Orinoquía, 43 millones, perdón. Entonces, eso quiere decir que esto corresponde a un poco menos del 10% del área total. Es una área muy importante. 4 millones y pico es un área casi equivalente a toda el área de producción agrícola del país. Eso les da a ustedes una dimensión de la importancia de esa zona, de la importancia de ese potencial que tiene la región de los llanos. Naturalmente que eso no quiere decir que no haya pequeños relictos situados en diferentes partes donde puede haber agricultura o actividad agropecuaria, pero esto que está dibujado en el mapa, hecho pues a partir de técnicas de cartografía y de análisis de suelos y demás, es lo que efectivamente va a ser lo aprovechable en el futuro si lo manejamos bien, porque evidentemente puede hacerse agricultura y ganadería en otras partes, pero lo conveniente es que se haga en esas franjas azules y rojas que están dibujadas allí. No entramos pues a detallar qué son clases de suelos y todo eso, porque no vale la pena entrar en esos detalles. Los informes del IGAD son suficientemente explícitos en esa materia. Entonces, si eso es así, ¿cómo se ve el tema de parte de nuestros panelistas? ¿Cómo aprecian estas oportunidades? ¿Qué problemas ven hacia el futuro? En el caso de que no se exploten como debe ser, ¿qué tipo de explotación debe haber? Porque para contextualizar todavía más el tema, recuerden ustedes que ahí se puede hacer explotación mecanizada o no mecanizada, depende de una decisión política, y también se puede hacer con pequeños
bueno, pequeños en términos relativos, con fundos campesinos o con empresas agroindustriales o en una combinación de ambos. Entonces, todo eso es lo que queremos someter a que ustedes lo comenten, a que los panelistas nos den sus opiniones y obviamente la primera voz que queremos escuchar por su experiencia y su autoridad en el tema, pues es la del gobernador del Meta, a quien invitamos en primer lugar a intervenir en este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que en las reflexiones que hacíamos esta mañana está también este planteamiento. No todo el llano se puede sembrar, ni todo el llano se debe sembrar. Y así como se ha arreglado el tema del uso del suelo a través de los POT, creo que en la parte rural es imperativo acometer una zonificación, una demarcación y también una reglamentación del uso de los suelos. Nosotros, viendo lo que son las zonas tradicionalmente agrícolas del departamento, encontramos que la región del Ariari es una región básicamente de economía campesina, es una región de seguridad alimentaria, es una región de pequeños productores, pero que garantizan el cultivo básicamente de productos destinados a la alimentación del mismo productor, y sus excedentes pues desde luego salen a Villavicencio y salen a Bogotá. Pero tradicionalmente en esta zona, que es una zona fértil, que es una zona además ligada a la vega del río Ariari, no se veían cultivos extensivos como la palma, por ejemplo, y su utilidad era vista en la medida que es una tierra considerada muy rica, toda la región de Granada, Fuente de Oro, las vegas hasta Puerto Lleras. Y en esta misma zona del Ariari, pero más al oriente, donde ya en el mapa podemos apreciar, no es la mejor tierra, son lo que llamamos las serranías. Tenemos cultivos tradicionalmente de ganadería extensiva. Lo que ha venido sucediendo es que cultivos como la palma se han venido fomentando en esta zona de serranía, al punto que hoy Mapiripán es un municipio que tiene unas extensiones muy grandes en palma, pero también estas zonas de las vegas del Ariari se ha venido transformando su uso, y no propiamente porque sea su vocación ni la conveniencia, sino más en una voluntad de unos nuevos propietarios, y que el auge del costo de la tierra ha hecho que para el campesino sea casi que mejor negocio vender, pero está terminando como jornalero en lo que fue su tierra. Y eso está generando un tema social que no puede pasar inadvertido y que amerita, como digo yo, una reflexión sobre evidentemente a qué tiene que dedicarse el suelo. Esto en un contraste entre los cultivos de economía campesina y cultivos extensivos como el tema de palma. Pero al mismo tiempo se presenta otra contradicción, y esta tiene que ver ya con el tema del sector minero energético que mencionaba yo esta mañana. Y aquí lo que estamos viendo es que cuando una persona de esta zona logra engancharse con una petrolera, en un término nuevo en castellano que se llama ventiochar, que significa trabajar 28 días, después de que 28ando se gana 3 salarios mínimos, no hay poder humano que lo devuelva al campo, y el campo no está en condiciones de pagar los salarios de una petrolera. Al final del año ganaría más si hubiera seguido en el sector agropecuario, pero esa ilusión del petróleo entonces hace que el campo esté perdiendo también mano de obra fundamental para poderse desarrollar. Y dadas las limitaciones que tenemos y dadas las dificultades que tenemos con todo el sector agropecuario,
pues ponerlo a competir con el petróleo sí es absolutamente imposible. Por eso también en esto se necesita una regulación. Y la regulación tiene que ver no solamente con este tema que estoy mencionando, sino tiene que ver con la parte ambiental. Porque en la medida que la sísmica se va subiendo a la cordillera e incluso a zonas como la Macarena, pues desde luego va a afectar también los cuerpos de agua y esto termina afectando todo lo que hay de ahí hacia abajo, y hacia abajo es hasta el Orinoco. Por tanto, también hay un llamado de urgencia allí sobre esa situación que indudablemente no está marcada en el ejercicio que hace el IGAC, pero que en la parte real de la vida diaria y sobre todo en el tema social está generando un gran impacto. Y finalmente, sobre este tema, pues está también lo que está sucediendo con los grandes cultivos y la agroindustria. Entonces, esta mañana dialogando con el viceministro, con uno de los productores de arroz, cuando usted le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Dijo, es que yo realmente no sé qué quiero hacer, en una expresión muy sincera, porque lo que ha sucedido es que estos cultivos tradicionales de nuestro llano y que han sido modo de subsistencia de generaciones, hoy se enfrentan a dos retos adicionales a los que ya mencioné. Y uno de ellos son las agroindustrias, que tienen que ver básicamente con la región de la altillanura, que ya no hay finqueros, hay agroindustriales. Y dos, que tiene que ver también entonces con el tema de estas transformaciones que se están generando en la altillanura, que lo dejan fuera de competencia, y que si a eso le sumamos las dificultades propias de la comercialización de productos y las limitaciones en infraestructura, y principalmente en transporte, además de todo lo relacionado con los costos de producción de insumos, etcétera, pues está llevando a nuestra vocación principal, que es la agropecuaria, a unas dificultades que generarían en muy corto tiempo unas dificultades enormes en materia de seguridad alimentaria, de abastecimiento, porque no sería sostenible una producción como la que se está adelantando si no se hace una regulación sobre este tema. Gracias, doctor Jara. Creo que son muy ilustrativos sus comentarios sobre las relaciones economía campesina, agroindustria, los impactos en el mercado laboral de la presencia de la minería, particularmente de las petroleras, son la necesidad de una regulación específica sobre el tema ambiental y sobre todo en recurso hídrico. Creo que son una serie de reflexiones que serán muy útiles en términos de planear el desarrollo de la región hacia el futuro. Le damos la palabra al señor viceministro, doctor Hernán Román. Muchas gracias. Primero, me parece que la intervención del señor gobernador pues nos está fijando un marco de referencia dentro del cual se debe realizar el desarrollo productivo de la Orinoquía. Cuando estamos hablando de sostenibilidad ambiental y social del territorio, obviamente el aspecto productivo es fundamental, pero con las condiciones de regulación, tal y como lo plantea el señor gobernador, que tienen que definir un ordenamiento en el cual la protección de los recursos naturales, del potencial que tiene el territorio de la altillanura, de la Orinoquía, se considere que aquellas áreas frágiles, aquellas áreas que son fundamentales en el paisaje de la región,
tienen que ser claramente identificadas y que no sean objeto de áreas dentro del ordenamiento territorial que se utilicen para la producción. Es fundamental que se tenga ese marco para poder plantear ya, como lo está haciendo el Gobierno Nacional y el presidente Santos en el Plan de Desarrollo reflejó el interés que tiene el Gobierno Nacional de que la altillanura, que tiene un potencial muy importante desde el punto de vista productivo, que cuando hablamos del futuro de las necesidades de sostenibilidad alimentaria del mundo, es una de las áreas más importantes entre un número muy limitado de países que puede ofrecer una oferta de alimentos. Pero ahí es donde el aspecto de ordenamiento es fundamental, vuelvo y repito. Por otro lado, es un área en que la posibilidad de de tener una expansión en términos de población que pueda realmente tener un sustento dentro del sector productivo, pues también está en esta región. Así que el COMPES que se ha venido discutiendo en las diferentes regiones, socializando con participación de las autoridades regionales, pues está planteando un marco dentro del cual se debe dar un desarrollo productivo. Pero desde luego, tal y como lo dice el señor gobernador, bajo no un supuesto, sino una realidad en tener la infraestructura necesaria que permita realmente la expansión productiva, que permita también tener una localización de centros, digamos, poblacionales, que tengan acceso rápido al centro del país y que además cuenten con los servicios necesarios desde el punto de vista de sostenibilidad, pues, de una población que en cualquier lugar que esté siempre va a necesitar una diversidad de servicios públicos. Ese COMPES de la Orinoquía, que está en proceso ya de una preaprobación por parte del gobierno a nivel bajo la coordinación de planeación nacional, pues es necesario que refleje todos los comentarios que se han obtenido en las regiones y seguramente en el proceso pues que se inicia ya la semana entrante, estoy seguro que planeación ha tenido en cuenta todas estas socializaciones y va a reflejar esa sostenibilidad ambiental en principio de la altillanura y por otro lado, pues una sostenibilidad social en términos de un ordenamiento productivo que respete la vocación del territorio y, vuelvo y repito, de aquellas zonas que desde el punto de vista ambiental pues requieren un tratamiento especial. En días pasados, hace un poco más de un mes, tuve la oportunidad de participar en la Universidad de los Andes, estuvo el señor gobernador también, cuando se estableció este centro con la universidad, ¿no?, para estudios de temas de la Orinoquía. Y yo creo que el énfasis que justamente se hizo en esa ocasión fue la protección de los recursos naturales. Vuelvo y repito, condición necesaria para que podamos plantear un desarrollo productivo. Ahora, también muy recientemente pues hubo una noticia por parte del gobierno en temas de infraestructura vial y se habla pues de que va a haber algunas soluciones ya y hay algunos intereses de empresas que estarían dispuestas a hacer un desarrollo vial importante para Villavicencio como también para la altillanura pues, y
y las regiones que se estarían planteando como base de un desarrollo productivo. Me parece que este foro, organizado por el IGAC, pues nos permite, dentro de las diferentes perspectivas y diferentes responsabilidades que tenemos, en el caso mío, en el gobierno como ministro de Agricultura, que fundamentalmente está enfocado a buscar un desarrollo productivo sostenible y ambientalmente responsable e inclusivo desde el punto de vista del desarrollo social. Me parece que los lineamientos que estará fijando el proyecto de ley de tierras muestra específicamente que el desarrollo productivo tiene incentivos y apoyo por parte del gobierno y apertura a las posibilidades de uso de áreas aún no ocupadas y que son de vocación productiva, siempre y cuando aquellos que puedan liderar esos tipos de procesos productivos se comprometan que un cierto porcentaje importante del área dentro de esos proyectos tiene que ser para pequeños propietarios. Yo creo que de esa manera se está planteando una producción sostenible desde el punto de vista económico, sostenible desde el punto de vista ambiental y, lo que es principal, sostenible socialmente, garantizando oportunidades para aquellas poblaciones de productores o campesinos o asalariados, como decía el señor gobernador, que realmente tengan la posibilidad de un sustento en base a la producción agropecuaria. Muchas gracias. Gracias, señor viceministro. Creo que igualmente nos aporta algunos elementos importantes. Yo quisiera destacar sobre todo las menciones que hace el viceministro al tema del COMPES. Ese COMPES es muy importante. En alguna versión que yo conocí recientemente, allí se dice que ese es un programa piloto para luego expandirlo a toda la Orinoquia, entonces es un instrumento clave, de manera que yo sugeriría que el señor gobernador y todos sus colegas hicieran presencia en Planeación Nacional para comentarlo más con Planeación Nacional, que tiene la responsabilidad de su formulación antes de presentarlo al Consejo Nacional de Política Económica y Social. A continuación, vamos a pedirle, por favor, al doctor Plinio Enrique Bustamante, coordinador del área minera empresarial del Ministerio de Minas y Energía, sus comentarios. Buenas tardes a todos los presentes. En nombre del Ministerio de Minas y Energía, agradecer al Instituto por la invitación a participar en este importante foro. Sea lo primero decir que si bien el tema de hidrocarburos y el tema minero tiene que ver con recursos del subsuelo, pues necesariamente sí hay una relación directa con el suelo, habida cuenta, digamos, de todas las facilidades que tienen cuando se adelanta un proyecto. O sea, para nadie es desconocido que la actividad de petróleos y la actividad minera es muy importante para el país, por todo el aporte económico que está generando al desarrollo de la economía. Y en ese sentido, la política del ministerio es impulsar el desarrollo de esta actividad económica, pero no a cualquier precio. O sea, necesariamente queremos de que haya un desarrollo desde el punto de vista de hidrocarburos, desde el punto de vista minero, pero de una manera sostenible. Digamos, que se haga acorde con toda la normatividad que hay, que se haga con los altos estándares desde el punto de vista de las mejores técnicas en la parte de hidrocarburos y en la parte minera, que se haga generando valor en las regiones donde se están desarrollando los proyectos. O sea, no queremos que haya una actividad extractiva a cualquier precio, queremos que se haga de una manera, digamos, sostenible y con altos estándares. En esta parte, digamos, hay una actividad importante en el tema de hidrocarburos, pues como bien es conocido por todos, hay unos proyectos importantes en el cual hay una serie de problemas que en este momento el gobernador resaltaba y hay que trabajarlo, el tema de la parte social,
En el tema de la parte ambiental, digamos que hay una normatividad que está establecida, de pronto lo que falta es aplicarla, digamos, en ese sentido habrá que revisarla y de pronto, digamos, que las autoridades que tienen que ejercer ese control, pues lo ejerzan, digamos, como debe ser. Desde el punto de vista minero, digamos, la actividad minera no es, digamos, muy intensiva, digamos, en esta zona. Está suscrita básicamente a lo que es la explotación de materiales de construcción, materiales que son muy importantes para todo el desarrollo de las ciudades, para el tema de infraestructura. Pero sin embargo, digamos que hoy en día se están presentando ya una serie de solicitudes de propuestas de contrato de concesión y sobre todo en la parte de exploración para la parte del departamento del Bichada, hay una serie de propuestas de contrato de concesión, todo lo que tiene que ver con polimetálicos. O sea que a futuro, digamos, va a haber una actividad importante exploratoria ahí y que podría generar un desarrollo. Entonces, digamos que también desde el punto de vista minero hay que prepararse por si se da una actividad minera, esta sea sostenible. Desde el punto de vista minero hay que decir que la ley minera ya contempla una serie, digamos, de restricciones, digamos, para esta actividad. El artículo 34 de la ley 685 establece zonas donde no puede haber actividad minera. Como le dijo esta mañana la directora de Parques Naturales, en los parques naturales no puede haber actividad minera. En los humedales de Ranzán tampoco pueden haber actividad minera. Y en los páramos tampoco puede haber actividad minera. O sea, ahí no va a haber, digamos, actividad minera ni actividad petrolera. En los mapas que han presentado han mostrado que hay unas zonas que se marcan dentro de esta categoría aquí en estas zonas. O sea, ahí no puede haber esa actividad extractiva porque está completamente prohibido. Adicionalmente, este año el Ministerio de Ambiente, conjuntamente con el Ministerio de Minas y Energía, para el tema minero firmó un decreto donde también establecieron un número de hectáreas importantes donde va a quedar restringida la actividad por el término de un año, prorrogable por otro año, mientras se hacen una serie de estudios desde el tipo de vista ambiental y se determina si es posible que en esa zona pueda haber actividad minera o si definitivamente no hay actividad minera y también pasa a ingresar a esas zonas que están en el artículo 34 de la ley 685. Pero adicionalmente a eso, la misma ley 685 en su artículo 35 establece que hay una zona restringida para la actividad minera. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede hacer actividad minera ahí, pero necesariamente tiene que cumplir con otra serie de requisitos adicionales. Ejemplo, en las zonas de reserva forestal, ley segunda de 1959, si bien se puede otorgar un contrato de concesión minera, necesariamente no puede adelantar ninguna actividad y la actividad de exploración hasta tanto esa zona no sea sustraída y previamente cumpla con una serie de estudios que tiene que presentar con base en unos términos de referencia a la autoridad ambiental. Entonces tenemos una zona donde está prohibida y una zona donde hay una actividad minera restringida. Sumando esas dos zonas, digamos, nos da un número de hectáreas importante en esta región donde realmente la actividad extractiva va a estar, digamos que, prohibida o por lo menos restringida. Entonces, digamos que tenemos esta zona donde está prohibida, bueno, pero hay otras zonas donde sí se puede hacer minería, que es una zona donde no hay ningún tipo de restricción. ¿A qué le apunta el ministerio? Que esa actividad en esas zonas que se puede hacer se haga de una manera, digamos, con los mejores estándares. Y en ese sentido, el Ministerio de Minas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con la ayuda del PNUD, viene trabajando unas guías ambientales para buenas prácticas en el tema de hidrocarburos. Y en el tema minero, en esos días el ministerio sacó un documento de lineamiento de buenas prácticas mineras en el tema minero basado en 4 pilares, que son, primero, responsabilidad social, que en este pilar toca lo que decía el gobernador, entra las personas de las regiones donde están haciendo los proyectos, que es uno de los principales objetivos de un proyecto, no solamente que la empresa y el país gane, sino que el nivel de vida de estas comunidades mejore. El segundo pilar de este alineamiento de buenas prácticas es el tema de transparencia. Es muy importante que las empresas que lleguen a esas regiones, sean nacionales e internacionales, sean transparentes con todo lo que están haciendo, con la información de los proyectos y que esta información sea dada a las comunidades con el fin, digamos, de que las comunidades puedan tomar decisiones acertadas. El tercer tema es el tema de sostenibilidad ambiental, que está enmarcado en 3 puntos principales. Uno, el de cierre de minas, otro, el de eliminación del mercurio y otro, el del uso adecuado del cianuro. Y el cuarto pilar es el tema de la seguridad minera industrial, que todas estas actividades extractivas que se vienen haciendo cumplan con los altos estándares y garanticen la
la integridad de los trabajadores que vienen adelantando este tipo de actividades. Pero una cosa importante es, como lo dijeron esta mañana algunos de los expositores, es que debe haber una armonización entre las diferentes actividades productivas. La actividad minera, la actividad de hidrocarburos puede ser realizada de manera coordinada con otras actividades. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere tener, primero, una reglamentación muy clara al respecto. Se debe tener una coordinación entre las diferentes entidades que controlan y del gobierno con el fin de poder tener esa planeación acertada. Y tercero, una fiscalización muy fuerte y muy adecuada para que las empresas cumplan con lo que está establecido. En el tema, digamos, de la parte agrícola, del uso del suelo, digamos que no hay, del punto de vista de normatividad, no hay una restricción, y creo que ahí todavía hay un espacio muy grande donde hay que trabajar para poder, digamos, armonizar esa parte productiva, muy importante, también con esta parte productiva como es la extracción de los recursos minerales. Ahí creo que desde el punto de vista del gobierno tenemos que trabajar para armonizar ese tipo de normatividad. ¿Qué otra cosa está haciendo el gobierno? El gobierno, desde el punto de vista minero, está trabajando un plan de ordenamiento minero. ¿Esto por qué es importante? Porque necesariamente va a recoger toda la información de todos los sectores productivos, toda la información ambiental, toda la información geológica minera, y al final ese plan nos va a tener que decir dónde se puede hacer minería sin ningún tipo de restricción, dónde no puede hacerse minería y dónde puede hacerse minería con algunas restricciones. Por ejemplo, tendrá que decir en algunas zonas se puede hacer solamente minería subterránea y no podrá hacer minería a cielo abierto. Allá tendremos que llegar a ese tema. Y una vez tenido ese plan de ordenamiento minero, tiene que ser consecuente y coordinado con un plan de ordenamiento territorial de tal manera que nos permita, digamos, todas las actividades productivas trabajar, digamos, de manera coordinada y que al final sea el país, la sociedad, la que se beneficie de todas, digamos, estas actividades productivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bustamante. Creo que este tema de las relaciones de la minería y del control de la minería y de los impactos de la minería es uno de los temas más importantes en la actualidad de Colombia y además uno de los más complejos. Lo que uno prevé es que va a ser necesario mayor discusión académica alrededor del tema y mayores investigaciones para que en realidad la ciudadanía y el mismo gobierno, los mismos empresarios tomen decisiones con mayor información y mayor conocimiento. Alrededor de este tema hay pues obviamente las posiciones más encontradas, pero se requiere que haya posiciones encontradas pero con fundamentos, no solamente con pálpitos o con informaciones muy parciales. Eso es lo que uno siente del tema. Vamos a pedir el favor a la doctora Dorotea Cardona que nos haga sus comentarios. La doctora Dorotea Cardona es del IDEAN. Buenas tardes para todos. Yo quisiera comenzar con aclarar un poco el concepto de territorio que va mucho más allá del concepto de uso de la tierra. Debido a las interacciones que tiene la sociedad con la naturaleza, a los usos y a la apropiación que tiene la comunidad del territorio. Quisiera también resaltar que los ecosistemas de sabanas naturales que se encuentran en los llanos son altamente vulnerables y que albergan gran biodiversidad y servicios ecosistémicos que deben tenerse en cuenta al momento de generar cualquier tipo de proyecto de desarrollo en el territorio. Les voy a dar algunos datos o alguna información que genera el instituto relacionada con indicadores de recurso hídrico y con los escenarios de cambio climático que se presentan para el área hidrográfica de la macrocuenca de la Orinoquía. En cuanto a la tasa de deforestación, la Orinoquía presentó una pérdida de bosque del 22%. Eso está relacionado con casi un poco más de 2 millones de hectáreas para el periodo
de 1990 a 2010. Es en promedio la segunda tasa de pérdida de bosque más alta del país. No en cantidad, porque en cantidad pues la tienen el Amazonas y el Caribe. En los escenarios de cambio climático para el periodo 2011-2040 se mantiene la reducción por escorrentía. Sin embargo, a largo plazo, en el escenario 2041-2070, se estima que la escorrentía tendrá una disminución, una reducción del 10 al 30%. En cuanto a los eventos extremos, como el fenómeno del niño y de la niña, en el fenómeno del niño los caudales disminuyen y en más o menos un 30%, mientras que en fenómenos de la niña se mantienen en la media. Los indicadores del Estudio Nacional del Agua nos presentan que el 65% de la Orinoquía presenta un índice de regulación hídrico moderado. ¿Qué significa esto? Que el régimen de caudales que se mantienen por la relación vegetación-suelo son moderados, se encuentran en la media. En cuanto al índice del uso del agua, que es el índice que reemplazó al índice de escasez que ustedes conocían antes, se encuentran bajos y muy bajos para época seca en el área hidrográfica de la macrocuenca de la Orinoquía. El índice de aridez, que es el que nos presenta las características del clima y cualifica en exceso y déficit de agua, presenta para el nororiente de la macrocuenca moderados y excedentes, y para el resto de la macrocuenca altos excedentes de agua. En cuanto a la vulnerabilidad hídrica, el desabastecimiento, que es un índice que relaciona el índice de regulación hídrica y el índice del uso del agua, para año seco y medio se presentan como altos y muy altos para el piedemonte, moderados y bajos para la mayoría del territorio. Cabe aclarar que la mayoría del territorio aún no se encuentra con alto desarrollo o un impacto grande que requiera utilizar mucho el recurso hídrico, pero si se cambiara este escenario, también podría cambiar este índice. En cuanto a los vertimientos, tenemos un indicador que es el índice de alteración potencial a la calidad del agua, que presenta una contaminación alta asociada a los vertimientos químicos de los cultivos de coca. En cuanto a las características físicas del subsuelo, la capacidad de los acuíferos se presenta como considerable. Estos indicadores, pues, es importante resaltar que deben ser tenidos en cuenta, están en un escenario nacional que requerirían mayor detalle para realizar estudios y proyecciones de los proyectos de desarrollo que se plantean, pero nosotros los ponemos para tener una idea de lo que se tiene en este momento en cuanto a la calidad del recurso hídrico y de los escenarios que se presentan con relación al cambio climático en el área de la macrocuenca de la Orinoquía. Muchas gracias. Gracias, doctora Dorotea. Dos datos que destacar de la información tan valiosa del IDEAN en esta materia. La pérdida de bosques de un 22% en 10 años es una cantidad absolutamente enorme. Es prácticamente más de la quinta parte de los bosques de la zona de la Orinoquía se han perdido en los últimos 10 años. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y el otro, que me parece también muy importante, es la proyección de la escorrentía para los próximos 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir los caudales, pero van a disminuir de una forma significativa los caudales. Y ese también es otro tema que se tiene que tener en cuenta en la planeación de la región. Por penúltimo,
porque el último será el doctor Germán Darío a nombre del IGAC. Vamos a escuchar al doctor Rubén Valencia de Corpoica. Muy buenas tardes. Es claro que la Orinoquia colombiana representa una región muy importante del país. La cuenca son aproximadamente 35 millones de hectáreas, según relaciones del IGAC del año 2012, cifras que posiblemente sean ajustadas porque las que se iniciaron inicialmente se hicieron a escala 1 a 500.000, posteriormente pasaron a 1 a 100.000 y esperamos que la 1 a 25.000 nos dé una mayor precisión. En la medida en que nosotros vamos mejorando el nivel de escala, mejoraremos el nivel de precisión para la toma de decisiones. Pero lo importante de lo que hablo de esta extensa área es que aquí hay oportunidades para todos, para el pequeño, para el mediano y para el grande. Y hay oportunidades para la inversión pública y para la inversión privada. Y a la medida que esto se potencie, obviamente el desarrollo de la Orinoquia será una realidad. Año tras año venimos especulando del desarrollo de la Orinoquia. El Cerrado Brasilero inició su desarrollo en el 70, generó una gran ciudad como fue Brasilia. Y si ustedes ven las diferencias del desarrollo del Cerrado Brasilero, es impresionante comparado con lo que tiene la Orinoquia. ¿Y dónde se iniciaron los primeros estudios del Cerrado? Se iniciaron en Colombia, se iniciaron en el Centro de Investigaciones Carimagua. Carimagua fue Centro Internacional de Referencia de Pasturas Tropicales. Ahí conjuntamente nosotros, ICA y CIA, desarrollaron los primeros pinitos para el desarrollo de sabanas de la Orinoquia e investigadores de Brasil vinieron a su territorio a conocer lo que hacíamos sobre sabanas. Eso quiere decir de que estos foros son importantes para que nos conozcamos la realidad. Foro tras foro hemos venido conociendo las realidades de nuestra región, pero foro por foro deberíamos ir ya tomando decisiones. ¿Y a dónde vamos? A que tenemos que conocer más del llano. El llano tiene unas potencialidades enormes. De 10.000 empresas inscritas en Cofecámaras exportadoras, el llano solo le apuesta a 30. Y la mayor parte de ellas, más del 90%, son de la empresa minera, con un potencial enorme en la agricultura. Quizás muchos productos nuestros van a Bogotá y desde ahí se exportan y posiblemente las cifras no aparecen como si fueran del Meta o del Bichada. Pero aquí, si no mejoramos el tema de la conectividad, el tema de la movilidad, el tema de la inversión pública y privada en ciencia y tecnología para generar conocimiento, porque sin conocimiento no hay desarrollo y sin desarrollo no hay futuro. Por eso doy gracias al IGAC y a todos los que nos han hecho partícipes a nosotros, a los de ciencia y tecnología, para que pongamos un poquito de aquí, digamos, un granito de arena para construir más sobre esta región. Aquí tenemos un problema muy serio, no solamente en la región, sino en Colombia. La inversión en ciencia y tecnología no alcanza ni el 0.7% del PIB. Y eso sí atenta realmente contra el desarrollo de una región, pero más atenta todavía que nuestras instituciones están dispersas, separadas, cada uno negociando una agenda propia, duplicando esfuerzos. ¿Cuántas universidades no hacen lo mismo? ¿Cuánto Corpoica no replica lo que hace una universidad? ¿O cuántos CENIS realmente hacen cosas repetidas, duplicadas, dispersas? Pero fuera de eso tenemos un problema bastante serio. Nosotros creemos que no las sabemos todas. Cada institución se encierra en un tema de la endogamia del conocimiento. Nosotros como PhD, doctorados, nos creemos que adquirimos el conocimiento pleno del llano, pleno de la ciencia, y todos quieren dar una explicación de todo sin juntar los conocimientos. Por eso la importancia de que respetemos al otro, de que las complementariedades son las que permiten el mayor logro del impacto, de que universidades externas, hoy día tenemos a la Universidad de los Andes en el llano, anteriormente no, y no digamos que es que no debe entrar, que por qué hoy día por ahí había un correo que la Universidad de los Andes entró al llano. Es que es importante que vengan nuevos conocimientos, pero también es importante que lo nuestro se empodere, porque si no, otros nos vendrán a hacer la tarea. Hoy las decisiones tienen que tomarse desde el llano, no desde Bogotá, por eso tenemos que fortalecer nuestra capacidad técnica. Tenemos que formar magísteres y doctores con una gran capacidad de decisión, gente muy bien estructurada, gente que conozca la región. Les voy a contar una experiencia. Hace aproximadamente 2 o 3 años, cuando apenas empezaba el tema de las regalías, solicitaron a 2 asesores que por favor elaboraran unos proyectos a nivel nacional que serían los pilotos. Yo en ese momento era el director nacional de investigaciones de Corpoica en Bogotá y asistí a la reunión para fortuna. Y me encuentro que el proyecto piloto de ellos
es la altillanura colombiana. Pero qué tristeza es que personas que no conocen del llano vean este proyecto diciendo vamos a empezar de cero, señores, el llano es un gran paisaje, ahí no hay nada y vamos a entrar en un convenio con Embrapa y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Cuando tomé la palabra y les dije, señores, esto no empezó hoy, esto empezó en los 60, cuando empezamos a analizar los suelos, cuando empezamos a identificar que la adaptación de las especies era lo más importante, cuando empezamos a construir un tema de que había que hacer rotación de cultivos, de que la cal era importante para reducir el problema del aluminio, para decirle a la gente, mire cuáles son las oportunidades, para decirle a la gente cuáles son los riesgos, para decirle a la gente tenga mucho cuidado, lo que hizo Brasil no es lo más adecuado, hay unos problemas serios ambientales, de riesgos para la región. Cuando se dieron cuenta de todos los que hemos hecho, echaron para atrás el proyecto y se construye otra iniciativa diferente. Hay que construir sobre construido. Hay que mirar los éxitos y los fracasos para construir hacia adelante. Ahí está la diferencia. Es que hoy día hablamos de los riesgos que tiene el Piedemonte, obviamente por la actividad petrolera, y hablamos que el recurso hídrico viene desde aquí para el llano, y nos olvidamos que en el llano adentro nacen las aguas in situ, en el bosque de Galería. No es el río Meta, nomás el que atraviesa toda la Orinoquia y llega hasta el Orinoco. Hay unos nacimientos importantes a los cuales no le estamos poniendo cuidado. Súbanse en un avión y vayan hacia el Bichada. Miren lo que está pasando en el paisaje. Los bosques de Galería casi están al borde de las explotaciones agrícolas. Si no asumimos un reto, hoy día se va a desertificar la altillanura colombiana. Tenemos que ordenar el tema, no le estamos diciendo no a la explotación. Nosotros somos una institución de investigación que aporta el conocimiento para generar tecnologías e innovar. Pero le estamos a la gente, tenga cuidado. Las especies importantes pueden ser estas. Hay que tomar decisiones sobre si la palma africana juega un papel muy importante. ¿Es un buen negocio? ¿No es un buen negocio? Es un tema de discusión. Aquí no le vamos a decir no a nadie. Aquí vamos a ver es cómo lo hacemos y cómo lo planificamos, porque no está planificado el tema. No está la última palabra que dice, esta es la mejor iniciativa. Lo que sí está claro es que si nosotros no tomamos buenas decisiones, vamos a desertificar esto. Miren ustedes, es que el potencial es enorme en la riqueza biológica, en la riqueza cultural. Hemos hecho a un lado al indígena, al campesino para hacer estos desarrollos, cuando ellos forman parte del paisaje mismo. Hoy día, el Piedemonte llanero está muy descuidado. ¿Dónde hay una asistencia técnica que vele por este pequeño? Gracias a Dios, con el Ministerio de Agricultura y con el programa ADRES se está avanzando en un tema de consolidación de una asistencia técnica. Y en eso Corpoica ha jugado un papel muy importante. ¿En dónde están los verdaderos problemas? El problema está en la falta de conocimiento. El problema está en la falta de formación de talento humano. El problema está en la falta de oportunidades que tienen muchos y que no realmente no tienen cabida a veces en un escenario por la vinculación obviamente de gente externa. Pero aquí es donde nosotros en estos escenarios tenemos que discutir exactamente qué hacemos. Es que miren, hablamos de competitividad, hablamos de desarrollo de la altillanura y tenemos serios problemas de aquí a aquí de conectividad. ¿Cómo vamos a desarrollar un llano si uno sale aquí por el Ocoa y se encuentra con un trancón de hora y media? Y es la vía que comunica Puerto López y Puerto Gaitán. Y si usted se va por el Piedemonte, encuentra ya un trancón aquí saliendo nomás prácticamente en Villacentro estamos encontrando ya el trancón. ¿Cómo una región como nuestra con gran empoderamiento se desarrolla, señores? Eso es imposible. El tema de la conectividad no solamente el tema de vías primarias, secundarias y terciarias, es un tema también de decisión política. ¿Cómo se construye el Cerrado Brasilero? El Cerrado Brasilero, señores, es de 207 millones de hectáreas. Nuestro llano de la zona que tiene el mayor potencial son 13 millones de hectáreas. ¿Cómo el Cerrado representa hoy más del 30% del Producto Bruto, del aporte al 30% del Producto Bruto? Es por un gran engranaje ¿de qué? De la conectividad, de la movilidad, de la formación del talento humano. Generaron escuelas, mandaron 3,000 personas a capacitarse como doctores. Les colocaron energía, generaron una vía férrea que le dio el gran desarrollo al Cerrado, ¿sí? Le apostaron a un tema de la cal casi gratuita, la cal se la colocaban en los ferries ahí casi en la finca, gratuitamente. Después vino un costo pequeño, o sea, la gente tenía oportunidades de desarrollo de la región. Al menos, ¿por qué no copiamos esas cosas
buenas que se hicieron ahí desde parte de la política, porque hay otras cosas que se hicieron mal. Y hoy día los investigadores de Brasil dicen, Colombia afortunadamente no lo está haciendo tan mal. Nosotros, Corpoica, con otros actores, estamos haciendo una labor bien importante de no repetir los mismos errores que se cometieron allí. Velamos porque el ambiente juegue un papel muy importante para la sostenibilidad de los sistemas. Por eso insistimos y por eso vamos a hacer el foro de la Altianura, donde brasileros también que vienen de desarrollo del Cerrado expliquen cuál fue el problema ambiental para que nosotros no cometamos los mismos errores. Expliquen cuáles han sido los beneficios de este desarrollo. Y es que aquí tenemos otro problema también. Queremos copiar la tecnología, porque estamos en el trópico, pero el trópico es diferente, señores. Hace poco la Comisión Quinta del Senado estuvo en Carimagua y tuvo la oportunidad, y con los investigadores nuestros, de presentarle in situ en Carimagua cuáles son nuestros desarrollos, qué hemos hecho por Colombia. Y los senadores se quedaron sorprendidos. El senador Robledo decía, yo no conocía esta realidad, lo conocía Carimagua pequeño, decía, pero yo no había visto este desarrollo. Y lo que le toca hacer a los investigadores con tan poquita plata y lo que hacemos para impactar en la región. Y mucha gente, inclusive varios, quizás lo desconocen, pero los invito a que visitemos el centro y se darán cuenta de que el trópico tiene una concepción diferente cuando se maneja cerca al Ecuador. Aquí nosotros tenemos horas luz, aproximadamente 10 a 12 horas luz, pero ustedes van al Brasil, a partir de Brasilia hacia abajo, que es donde está la mayor área productora, está a 15 grados de latitud sur hacia el sur. Y eso es una condición ambiental completamente diferente. No somos iguales el Cerrado a la Altianura colombiana. Tiene algunas características similares, pero guardamos más diferencias. Nosotros tenemos mayor precipitación, nosotros tenemos una menor altura, ellos están a menor altura. Nosotros tenemos unos ecosistemas bien importantes, bien diversos, que vale la pena también analizarlos desde la fragilidad mismo del sistema. Una serranía frágil con unos minerales plintita, que es lo que hoy día las petroleras utilizan para hacer las vías, que es de cuidado. Es mirar cómo nosotros aprovechamos un tema fundamental. El llano tiene problemas por las petroleras, pero las petroleras tienen licencia. Si tienen licencia para producir, ¿cómo aprovechamos nosotros? ¿Cómo hacemos que de un problema esto se convierta en una oportunidad? Eso lo decía Churchill. Hagamos de los problemas oportunidades y no de las oportunidades un problema, que mucha gente lo ve. Mucha gente ve las oportunidades como problemas. Si nosotros lo vemos como oportunidades, veremos cómo podemos a partir de ahí desarrollar región, que es lo que no se está haciendo. Entonces, yo los invito a varias cosas. Una, a que consolidemos, a que articulemos las instituciones para tratar de generar agendas comunes. Con eso generamos un mayor impacto, con eso compartimos conocimiento. Es que yo no me las sé todas, pero mi compañero se sabe algo complementario y sé que entre los dos podemos hacer mejores cosas. Eso es lo que debemos buscar. Buscar que la universidad empodere su tema de talento humano en la formación. Que mire más al llano. Les voy a contar una experiencia ingrata que hoy, gracias a Dios, hoy día viene reduciendo. Me tocaba hacer una entrevista sobre personas para vincular como investigadores o como directores. Y entrevistamos gente de la Universidad de Antioquia, de la Nacional, de la del Llano, de la Cooperativa, la del Meta. Y curiosamente, yo quería saber qué tanto conocía la gente de afuera y los de aquí del Llano. Hice algunas preguntas sobre la Altianura y curiosamente la gente de afuera conocía más sobre esto. Algo pasa en la formación interna nuestra, me pregunté. Siempre la pregunta mía, ¿por qué razón un profesional de aquí del Llano no me contesta lo que hacemos en el Llano? Nos falta salirnos de nuestro claustro y enseñarle a nuestros muchachos lo que tenemos en realidad ahí, porque es ahí eso lo que lo empodera. Y por esa razón mucha gente de afuera está tomando decisiones por nosotros. Ese es un tema que los invito a discutir. Y el otro tema es, si estamos con centros de investigación ya consolidados, aprovechémoslos. El Estado tiene estos centros de investigación como Corpoica, como la Universidad del Llano. ¿Por qué sobre esto no hacemos un trabajo conjunto? Porque hoy día quieren hacer más y más centros. Y más centros, como lo quería hacer Bichada, hacer un centro del Marañón, Centro de Investigación del Marañón. Y yo les decía en Bichada, señores, ¿van a gastar plata en ladrillo? ¿Van a gastar plata en una administración de ese centro? Ustedes no saben cuánto representa el gasto en mantener un centro de investigación y meterle Master's PhD de investigadores, si ya los tienen. Corpoica, es más, ya les tiene el Marañón, ya tenemos los clones para entregárselos a ustedes. O sea, ya tenemos una ventaja muy importante. ¿Por qué no consolidar esto? Un tema fundamental es que
como les decía, si las instituciones repiten y repitan cosas, puede pasar como en estos foros, repetimos las cosas que posiblemente a alguien por allá en el 70 también se le ocurrió de las cosas mismas que estábamos diciendo, pero si las cosas no están documentadas se seguirán repitiendo. Les mencionaba en un escenario que una publicación de 1970 alguien la pasó desapercibida, en el 2010 esa publicación, la misma que la hizo otro, fue premiada. Claro, fabuloso para el del 2010, pero el 2007, el de 1970 nadie lo miró, porque no hay una plataforma de información que vele, porque la información tiene que estar consolidada para que uno pueda revisar, oiga, ¿eso se hizo o no se hizo? Entonces, Ministerio de Agricultura, está en la página web del Ministerio de Agricultura, Corpoica coordinó el tema con los actores, está una plataforma que se llama www.siembra.gov.co. Esa plataforma se construyó con el ánimo de tener toda la información de las demandas del sector productivo en Colombia y está por regiones, de la oferta tecnológica construida por las diferentes instituciones en las diferentes regiones, de las capacidades técnicas que hay en cada región, qué hace Corpoica, qué hace el ICA, qué hace la Universidad UIS, qué hace la Antioquia, en una especie, por ejemplo, cacao. O sea, cómo nosotros integramos todos esos conocimientos para poder planificar hacia el futuro, o si no estaremos repitiendo la historia y seguiremos en este mismo foro el próximo año diciéndonos las mismas cositas. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Valencia. El tema, como vimos esta mañana también, el tema de investigación y de conocimiento es absolutamente fundamental y en realidad no hemos hecho lo que deberíamos hacer en esa materia. Se repiten mucha gente no sabe que otras entidades hacen investigaciones, por ejemplo. Y lo otro es la coordinación interinstitucional. Tenemos que derrotar los celos interinstitucionales. Una entidad no le cuenta a la otra, no le intercambia ideas, no le intercambia información, esa es una tragedia. Finalmente vamos a darle la palabra al doctor Germán Darío Álvarez, que es el director de Agrología del IGAC, para que redondeemos esta primera parte, luego hacemos la segunda parte y les ruego a los panelistas que vayan pensando en su respuesta. La segunda parte es, ¿cuál es la principal medida que usted recomendaría para el desarrollo de la región? Una, no 10, una, para recoger esas sugerencias en las conclusiones que vamos a tratar de sacar esta tarde. Mientras ustedes lo piensan y ustedes han elaborado sus preguntas, le vamos a pedir a nuestras colaboradoras del IGAC que hagan un recorrido a ver quién tiene preguntas para leerlas al final de esta segunda ronda y luego vamos avanzando ya para terminar el foro. Doctor Germán Darío. Bueno, doctor Carvajal, muchas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes. Realmente ha sido un gusto para el Instituto compartir este espacio con todos ustedes y en la región Llanos, como hemos decidido denominar este encuentro. Y no queríamos solamente hacerlo como un gran foro, sino que parte de un estudio realizado a partir de una coordinación interinstitucional. Esa publicación que hoy les entregamos de conflictos de uso del territorio es la muestra clara de que la coordinación entre entidades sí es posible. Un ejercicio hecho con más de 16 entidades, cada uno cruzando su cartografía, su información, determinando cuáles son esas ofertas ambientales, cuáles son esas demandas, y en ese cruce nos da como resultado lo que denominamos el conflicto de uso del territorio. Un documento que, gracias al mejoramiento tecnológico, que es otra necesidad de todas las entidades, hoy lo estamos entregando en una escala general. Pasamos del anterior estudio, que está en una escala de 500.000, ya estamos en una escala 100.000, que para los tomadores de decisiones sigue siendo todavía una aproximación, todavía no muy aterrizada, pero sin lugar a dudas un ejercicio más detallado. Cuando tomamos la decisión de venir a la región Llanos, obedecía a varias razones, digamos, coyunturales. La primera, todo el tema de las decisiones que se toman frente a este territorio. Oportunidades de desarrollo, oportunidades económicas, oportunidades de conservación, que si ustedes se dan cuenta, en el transcurso de hoy escuchamos todos esos frentes de decisiones, pero que llegamos a un punto común, y es que debemos tener una información básica para saber cómo ordenamos el territorio.
Cuando hablamos de producción, que es este último panel, pues el instituto les suministra a ustedes una información de esa capacidad productiva de los suelos. Pero cuando escuchamos la información del IDEAM, pues ahí empezamos a temblar. Puede ser que tenga un suelo con determinadas capacidades, pero si mi régimen de lluvias, mi caudal, no me da para sostener un gran proyecto, grande o mediano o pequeño, pues empieza a romperse el equilibrio de ese proyecto productivo. Y si por otro lado, como decía el doctor Rubén también, la infraestructura, puedo pensar el megaproyecto, pero si no pensamos o no conocemos ese desarrollo de infraestructura, empieza a colapsar. Y lo último, ya atado a las grandes expectativas frente a los TLCs y los mercados internacionales, es, ¿tiene mercado esto que estoy produciendo? Luego hay una serie de inquietudes que pueden ir surgiendo a la hora de tomar decisiones sobre qué debemos hacer y cómo debemos orientar. El instituto se ha enfocado en varios ejes y uno de esos, como les comentaba, el mejoramiento tecnológico. Nosotros debemos tener información más moderna, actualizada y disponible en las regiones para que se pueda hacer realmente un ejercicio de planificación. Y también ligando en algo lo que comentaba el gobernador Alan Jara, decía la regulación, necesitamos una regulación especial para poder ordenar. Nuestro país es un referente en la región en torno al ordenamiento territorial. Tenemos un gran marco legal que nos define cómo debe ser el ordenamiento. Tenemos una gran debilidad a la hora de aterrizarlo y en muchas regiones es por la falta o la carencia total de información. Nosotros hemos repetido y tal vez desde la Subdirección de Agrología inculcamos mucho la visión del suelo como un factor determinante en el ordenamiento, porque además es reconocido así en el marco legal nacional. Y es que sin lugar a dudas debemos orientar el mejor suelo para el mejor uso. Cuando el gobernador hablaba del río Ariari, pues el río Ariari es una de esas zonas perfectas de gran capacidad productiva, de un gran mercado inmobiliario, de una demanda de todos los usos posibles. Y cuando entramos a analizar la situación del conflicto del uso del suelo, vemos que en esa área que reconocemos como el Piedemonte Llanero, conformado por 1.7 millones de hectáreas, desde Arauca hasta el límite sur del departamento del Meta, encontramos que existe un balance de aproximadamente que el 36% de ese territorio está en uso adecuado. Puede ser que existen coberturas vegetales que todavía están sosteniendo estos ecosistemas o estas franjas ambientales, pero llama la atención que el 50% de esta sector del Ariari se encuentra subutilizado. En el estudio que hoy les entregamos van a conocer ese concepto de subutilización, cuando la demanda es cuando la demanda es menor que la oferta. O sea, el territorio me ofrece más de lo que yo estoy aprovechando. Son terrenos subutilizados. Pero el que es más complicado, el más peligroso para la estabilidad del territorio es la sobreutilización, que es el caso contrario. Demando más de lo que me da el territorio. En el caso de sobreutilización, en la del Ariari, encontramos que hay un 11% de sobreutilización. Pero si digamos que ese 11% está en un sector donde tenemos en gran parte los nacimientos de agua que vierten sus afluentes desde la cordillera hacia los llanos, o sea que es un 11% que puede ser absolutamente desastroso para la estabilidad de toda una región. Y eso nos obliga a ver el territorio desde arriba. Por eso cuando les comento que el mejor suelo para el mejor uso es que nuestros gobernantes, que tienen la capacidad, la decisión y la responsabilidad en este momento, de a través de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, de las comisiones de ordenamiento territorial, analicen el territorio desde arriba, completo, integral, para poder ver que el Ariari, que es considerado la despensa o una de las principales despensas del país, no puede estarse direccionando a usos que atenten contra la estabilidad alimenticia de nuestro territorio colombiano. Y esa visión la tenemos únicamente con la información que en este momento el instituto entrega al país y entrega a la región. Y por eso apuntamos a que estos ejercicios de descentralización, ejercicios de regionalizar la tarea del IGAC, no solamente entregar una publicación en la biblioteca, sino venir a discutirlo con todos los interesados,
nos obliga, como hablábamos aquí con el señor gobernador, a que establezcamos esas alianzas para que la máxima autoridad cartográfica, geográfica, agrológica del país participe en espacios de ordenamiento del territorio con una visión regional pensando en el país, en una estabilidad de país y no solamente en una estabilidad predial o de un territorio muy pequeño. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a la segunda ronda, a responder la pregunta de cuál es la medida más importante que usted considera para el desarrollo de la región. Y vamos a comenzar por la doctora Dorotea y luego en el mismo orden y terminamos naturalmente con la intervención del viceministro para terminar este diálogo. Luego vamos a mirar qué preguntas hay y escogemos una, dos o tres de esas preguntas para circularlas entre nuestros panelistas y con eso terminamos este tercer foro. Luego vamos a hacer un descanso de 10 minutos, para someter a ustedes que conozcan la percepción que tenemos sobre las conclusiones y recomendaciones y luego vamos a tener un acto social que esperamos que ustedes nos acompañen. Doctora Dorotea. Bueno, planificar teniendo en cuenta las capacidades reales y prospectivas del territorio, tanto físico, bióticas como sociales. Esto con el fin de minimizar impactos y minimizar también los requerimientos externos para buscar una verdadera sostenibilidad de los procesos productivos que se desarrollen en la Orinoquia. Yo pienso que este llano no tiene una sola respuesta, porque aquí tiene que haber todo el mundo para solucionar el problema del llano. Esto es de todos. Y el principal es un tema de políticas. Es un tema de políticas para poder generar un verdadero desarrollo organizado de esta hermosa llanura colombiana. Pero en lo que nos compete, digamos que una de las grandes soluciones está en recuperar la confianza en la ciencia y la tecnología para generar conocimiento válido, para incorporarlo a los sistemas. Porque de aquí va a depender de que los productores, tanto el agricultor o el ganadero, obtengan los mayores beneficios económicos para que definitivamente empoderen el tema del desarrollo regional. Miren ustedes, normalmente tenemos la tendencia de separar lo agrícola de lo pecuario. Hay tanta área ganadera y hay tanta área agrícola. Cuando las dos tienen que confluir normalmente aquí en el llano. Para construir la capa productiva de la llanura colombiana, tienen que sembrarse cultivos transitorios. Después de los cultivos transitorios nos darán la oportunidad de generar unas pasturas de bajo costo. Y con esas pasturas de bajo costo podemos construir los sistemas silvopastoriles. Miren cómo la integralidad de las especies hace que los sistemas sean competitivos. En alguna oportunidad alguien del ministerio me llamaba y me decía, tenemos que eliminar la soya, porque la soya en los mercados internacionales es mucho más baja, mucho más barato, digamos. Y entonces importarla es mucho más fácil que producirla. Hasta ahí hay un argumento, digamos, válido. Bolivia estaba creciendo enormemente en producción de soya y se vino a pique la producción de soya porque, ¿sabe qué hicieron los bolivianos? Talaron 4 millones de hectáreas para producir soya. Y ese tala de 4 millones de hectáreas, desconocían ellos que el proceso de mineralización de la materia orgánica, que es lo que queda porque los arbolitas dejan ahí, es supremamente rápida, o sea que toda la fertilidad que tenían ahí se destruye rápido. Al usted descubrir el piso, se desarrolla un tema serio de degradación acelerada. Cuando yo tuve la oportunidad de visitar Bolivia hace más de 15 años, yo les decía, tengan mucho cuidado, ellos están utilizando tolva de siembra sin abonos, porque ellos consideraban que el abono estaba en el piso. Claro, el abono estaba ahí, pero ¿cuánto les iba a durar eso? Eso no les duró ni 4 años. Los rendimientos de ellos inicialmente empezaban 2.8 toneladas por hectárea cuando Colombia producía 1.8. Claro, esa soya nos entraba aquí en cantidades. Cuando empezó el tema de degradación del suelo por la tala, no pudieron seguir creciendo, los rendimientos de ellos se vinieron a 1.8 y Colombia superó los límites
a 2.8 toneladas por hectárea. ¿Cómo son las cosas, no? La tecnología tiene que ver mucho en esto, el conocimiento es fundamental. ¿Y eso quién lo apropiaba? Externos talando y talando bosque, una afectación bastante seria. Nosotros estamos tratando de construir desde la ciencia iniciativas claves que le permitan al productor de la mejor manera innovar, generar el cambio. Es que la innovación no es desde la ciencia nomás para nosotros generar un mejor prototipo, un mejor protocolo. La innovación se da cuando el agricultor obtiene los mayores beneficios de la tecnología. Esa es la verdadera innovación. La innovación no necesariamente es un nuevo producto. La innovación es ese cambio que él recibe, el mayor dinero, ¿cierto? La mejor oferta ambiental. Aquí hay un tema de la oferta ambiental, que poco la discutimos. Y en los estudios se generan mapas de colores estableciendo oferta ambiental para los cultivos. ¿Dónde debemos sembrar tal cultivo? Y cualquiera decía, ese es el optimizado. Pero resulta que en ocasiones salen lugares donde la oferta ambiental para un cultivo es importante, pero la competitividad no está. Es decir, ponernos a sembrar, por ejemplo, soya en Leticia, porque hay una buena oferta ambiental allá, pues sería ilógico. ¿Dónde están los centros de consumo? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde está la demanda? Es ahí donde, entonces lo que tenemos que hacer es realizar un balance entre oferta ambiental y demanda, para mirar que todo se complemente en la mejor proporción para que los mayores beneficios se den. Colombia y el llano, sin una conectividad va a ser imposible ser competitivos. Si el río Meta no es navegable, difícilmente podemos sacar nuestros cultivos. Valencia, si no tenemos una vía. Resumamos un poquito para poder dar curso a las otras intervenciones, por favor. Ya termino, perdón. Entonces, si le sumamos a la conectividad, mejoraremos eso. ¿Sabe qué hizo Brasil? Brasil hizo navegable ahora. Todo lo del cerrado brasilero que construyó en trenes, en vías, lo hizo navegable en el río Amazonas. Es decir, aprovechó esa ventaja comparativa. Entonces, yo pienso que en ciencia y tecnología y mayor inversión podemos lograr un cambio importante. Gracias. Muchas gracias. Siga, doctor. Bueno, Bustamante. desde el punto de vista, digamos, del ministerio, pensaría que la solución es materializar el ordenamiento territorial con definición de normas claras y con respeto de las mismas por los diferentes actores. Y en este ordenamiento territorial, lógicamente, hay que considerar lo que es la actividad extractiva, lo que se refiere a la minería y a la actividad de los hidrocarburos. Entonces, si al final, como bien lo decía el doctor allá, digamos, puede que haya hoy en día un marco general, pero no se ha aterrizado lo que es ese ordenamiento. Entonces, hay que definir claramente dónde podemos hacer en el territorio las diferentes actividades productivas. Y en el caso, digamos, de la parte extractiva, si bien hoy hay una norma que permite, digamos, hacer alguna serie de actividades, en algunas de otras actividades hay una superposición y no hay claridad en una serie de normas, y eso es muy importante tener claridad por los montos de las inversiones, y son inversiones a largo plazo. Entonces yo pienso que lo que hay es que definir desde el punto de vista de extractivo, es decir, dónde se puede hacer y cómo, y definir cómo lo podemos hacer para poder, digamos, ir adelante con esta actividad productiva. Muchas gracias. Doctor Germán Darío. Bueno, yo diría que el mismo lineamiento que se está dando para todo el país es completamente aplicable, para el resto del país es aplicable a la región Llanos. El instituto se está enfocando y estamos apostando al fortalecimiento tecnológico, tener información actualizada, disponible, de mayor escala, para no tener que estar haciendo uso combinado de diferentes años, escalas y tomar decisiones con información desactualizada. Ese es quizás un reto en general del país, aplicable para los llanos, para la costa atlántica, para el centro, para el sur, y sobre el cual estamos enfocados y hemos orientado a canalizar recursos para que podamos tener un instituto con información preventiva y no reaccionaria. Después de que ocurren los grandes fenómenos y desastres, actuamos, y en este caso, en la información básica cartográfica, de información, imágenes de satélite, fotografía, debemos tener nuestro país con el mayor detalle posible. Al señor viceministro le voy a pedir dos cosas. Primero, la respuesta a la pregunta que le hicimos, pero que de una vez aprovechemos para que le dé respuesta a las preguntas que le formularon los asistentes, y hacemos el segundo recorrido en sentido inverso. Usted hace la intervención y seguimos hasta los que tienen preguntas del público. El marco institucional dentro del cual se debe hacer el desarrollo de una región, y en particular de la Orinoquía, la Altillanura,
es fundamental. Y cuando me refiero a marco institucional, debemos partir del tejido a nivel territorial, el tejido social, que implica una participación de aquellas poblaciones que originalmente han estado en el territorio de la Orinoquía, en la Altillanura, para que se respeten sus derechos y por otro lado se planteen soluciones a sus problemas. Si tenemos un tejido institucional social fuerte, yo creo que sobre él se puede construir desarrollo. Por otra parte, viene la responsabilidad institucional del Estado como garante del desarrollo, como garante de los derechos ciudadanos y de los derechos humanos, y desde luego como guía en términos de decisiones de políticas públicas que permitan el desarrollo productivo y el ordenamiento dentro de un contexto responsable con el medio ambiente. Esa responsabilidad del Estado central, desde luego, debe respetar a las autoridades o a la institucionalidad regional de los departamentos y obviamente la institucionalidad local. Yo creo que un centralismo innecesario no es la base para los desarrollos regionales. Debe, por tanto, existir sí un balance, un equilibrio entre las responsabilidades que tiene el gobierno nacional y desde luego las responsabilidades de los gobiernos elegidos a nivel regional y local. Se habla mucho del desarrollo rural territorial, pero creo que para que podamos hablar de ese modelo necesitamos realmente una descentralización político-administrativa más profunda. Aquellos países que tienen un mayor desarrollo rural, nace esa capacidad de desarrollo de un entendimiento de lo que es la identidad de los territorios. No es solamente el anunciar una política, sino considerar que el desarrollo rural territorial en Europa y en otros países está basado en una identidad de la población con su territorio, con sus costumbres. Y esa base del desarrollo local, desde luego, se puede potencializar en la medida que las políticas públicas justamente permitan, por un lado, mayor decisión descentralizada y de las poblaciones que finalmente van a ser beneficiarias o que van a sufrir los costos de algunas políticas de desarrollo. Así que la conclusión es, para mí, que el aspecto fundamental desde el punto de vista del desarrollo regional y local estaba basado en una institucionalidad participativa que consulta las necesidades a nivel local y las respeta. Yo tengo dos preguntas que, en aras del tiempo, comentaba el doctor Luis Carvajal, pero ahora te paso el micrófono para la metodología de las otras respuestas. Dos preguntas a las que atiendo inmediatamente. El doctor Andrés Castro de Fedepalma pregunta cuál es la escala de los mapas, que si uno 500.000 no sirve, que para el caso que hay que bajar la escala a unos 100.000, ofrecer pues es una mejor alternativa. Estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, como les comentaba, el mejoramiento tecnológico debe ir de la mano con una información de mejor detalle. El instituto ya ha terminado esa fase de los estudios 100.000, estamos en proceso de publicación de los últimos estudios del país en escala 1/100.000.
Pero hoy no termina el proceso, porque cerrado esa etapa de los generales inician los semidetallados y detallados. Y en el caso de la región Llanos, tuvimos la oportunidad de hacer los estudios semidetallados de los suelos de Puerto Gaitán y en Bichada, en Santa Rosalía y La Primavera. En escala 1:25.000, por supuesto, es mucho más costoso, más complicado la metodología, pero nos da una información mucho más detallada, y el instituto se ha enfocado a levantar la información de las zonas planas de estos municipios a fin de generar información disponible para la región. Lo ideal es poder tener el país cada vez con mejor y mayor detalle, pero tenemos que ir priorizando en la medida en que llegan los recursos y se atienden necesidades también de orden nacional. La segunda pregunta del diputado de la Asamblea del Meta, el doctor Mauricio Niño: ¿por qué no existe una articulación y una misma hoja de ruta entre las diferentes entidades, ambiente, minas, Incoder? Tal vez eso es lo que vemos siempre en distintos escenarios y las instituciones somos conscientes, tal vez como decía el doctor Carvajal, por celos institucionales, pero también podemos mostrar que sí hay ejemplos de articulación, como es el caso de este estudio de conflictos de uso del territorio, en donde, como les decía, cerca de 16 entidades, gremios, articulan su saber, su experiencia, su información para extraer productos unificados. Es un ejercicio que toca hacerlo a todo nivel, pero por lo menos en este tema del uso del suelo, del conflicto del uso del suelo, ya el país tiene un ejercicio claro y disponible de articulación interinstitucional. Muchas gracias, doctor Germán Darío. Antes de pasarlo al otro lado de las preguntas, quisiera mencionar que el señor Néstor Restrepo Roldán, de la Mesa Minero-Energética y Ambiental del Meta, presentó una pregunta muy interesante, pero que no tenemos la persona autorizada para que dé respuesta. Sin embargo, la vamos a llevar a las instancias correspondientes. La pregunta es: la Cordillera Oriental es la factoría de agua de la Orinoquia. ¿Cómo evitar un conflicto con el Acueducto Bogotá, que factura 210.000 millones de pesos bimensuales, y a Villavicencio ni una regalía con la utilización de las aguas del Guaitiquía? ¿Dónde está la equidad? Nos parece una pregunta importante, pero no tenemos forma de que alguien la responda. Esto debe ser del resorte del Ministerio de Ambiente, pero la vamos a tramitar para ver si podemos darle respuesta. Sigamos, doctor. Bueno, a mí me tocó una pregunta realizada por el señor Gonzalo Naranjo Garcés. Pregunta: ¿por qué no fue excluida de la actividad minera la cuenca de la Quebrada Honda, de donde se surte el 90% del agua para la ciudad de Villavicencio? Como dije yo, la zona de excluidas para la minería está dada por el artículo 34 de la ley 685, y ahí es muy claro que están excluidos los páramos, los parques naturales y regionales y humedales de razán. O sea que en lo que contempla ahí no está, digamos, esta parte de las diferentes quebradas. Sin embargo, como dije, en el 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conjuntamente con el Ministerio, mediante el decreto 1374, también, digamos, declararon una zona restringida para la actividad minera. Y esas áreas, digamos, fueron tomadas con información del Ministerio de Ambiente. Eso no quiere decir, digamos, que las otras áreas donde se puede hacer minería, como el caso, digamos, y no estén metidas dentro de esta zona excluida, cualquier minero o cualquier persona natural o jurídica que tenga un contrato minero pueda entrar y hacer lo que quiera. Una vez que una persona tiene un contrato de concesión minera, necesariamente tiene que cumplir dos requisitos muy importantes. Uno, tiene que entregar un plan de trabajo y obras con una serie de requerimientos técnicos, el cual debe ser evaluado y aprobado por la autoridad minera, y debe tener un licenciamiento ambiental para proceder la etapa de construcción de montaje y la etapa de explotación. En ese licenciamiento ambiental se hacen todos esos requerimientos y se revisa, digamos, de que esta actividad no vaya a causar esos impactos negativos, y si lo va a causar, cómo se mitiga. O sea, el hecho de que no esté incluido dentro de las zonas excluidas de la minería no quiere decir que cualquier persona natural o jurídica puede llegar y arrasar con esta fuente hídrica. Si por algún motivo se da un título minero, tendrá que cumplir con todas las exigencias técnicas desde el punto de vista minero y con toda la exigencia del orden ambiental. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Creo que con esta última ronda hemos concluido el tercer foro y hemos concluido también el foro general planeado para el día de hoy.
Una pequeña modificación en el programa para que ustedes sepan. Definimos que vamos a revisar con más cuidado, no con la carrera de una media hora o 15 minutos, las conclusiones y recomendaciones, y a todos y cada uno de ustedes que me imagino registraron sus correos o sus direcciones, les haremos llegar lo más brevemente posible, en el menor tiempo posible, les mandaremos ese documento y nos gustará muchísimo que ustedes nos hagan llegar sus comentarios y sus observaciones. La idea es que sigamos vinculados al tema, que lo que ustedes aquí hacen nos sirva a nosotros y lo que nosotros hacemos les sirvan a ustedes. Vamos a tener un pequeño descanso de unos 15 minutos mientras se organizan los meseros. Nos van a ofrecer un refrigerio simpático para hoy que es viernes. Entonces les agradecemos que nos acompañen un buen rato y que pasen un buen fin de semana y muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo aprovecho este espacio aquí con la venia de mi doctor para hacer una invitación muy especial a todos los que estén interesados en participar en otro foro ambiental. También de suma importancia para la región de los Llanos y la región de la Orinoquía. Les estoy hablando de la región donde se produce el agua con que se cultiva aquí en los Llanos, que es la región de la cordillera. En el municipio del Calvario, fábrica hídrica para toda la región del Llano, se lleva a cabo el 13 de diciembre el 6º Foro Hídrico Ambiental. A mí me parece que también es de mucha relevancia que estas instituciones de pronto hagan presencia en ese foro ambiental. Lo hacen, hoy me siento muy contento de haber participado en este foro, primera vez que lo hago. Lo hacen con toda la altura en el foro que hay en el Puerto Gaitán, el foro La Altillanura. Excelente foro el que acabo de presenciar hoy, pero a mí me parece que también tiene mucha relevancia que hablemos del uso del suelo donde se produce el agua, esa agua que baja aquí por todos los llanos. Muchas gracias. El 13 de diciembre. Lo bueno, breve, es mejor bueno, es más bueno. Bueno, gracias.